Las señas están en la radio y la Muni te acerca la escuela a tu casa. Seguimos educando. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que... Formación del bloque anterior, esa explicación científica acerca de las estaciones del año y hablando de esta cuestión de ciencia, de todo esto, y como somos un programa internacional y tenemos amigos por todos lados, porque somos como la canción de Roberto Carlos, tenemos 1 millón de amigos, y este amigo que está del otro lado, acá nomás, te tomás el Alberdi y llegas hasta Berlín. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, ¿qué tal, Sole? Es un gusto charlar con vos y con la audiencia. Hola, ¿cómo estás? La verdad que para nosotros, bueno, es un orgullo y un gusto también poder hablar con vos y comunicarnos. Bueno, y recién por privado le decíamos que esas fotos de tu gorda, qué hermosa que está. Pero, a ver. Sí, contame. Estamos muy contentos con nuestra hija, la verdad que sí, nos alegra la vida. Ha sido duro por el confinamiento acá tuvimos primero 4 meses de confinamiento, después 7 meses más, así que lo único que nos alegraba la vida era poder estar con ella, jugar con ella, verla cómo crece, cómo se desarrolla, así que nos ha ayudado mucho en este momento tan especial que pasa toda la humanidad, ¿no? Sí, bueno, mirá vos, nosotros siempre hablamos en el programa de que a todo le tenemos que ver el lado positivo. Imagínate que en la rutina diaria, si no hubiera confinamiento, uno muchas veces se pierde de muchas cosas, ¿no? Cuando tiene los hijos chiquitos, por el trabajo, por esta cosa rutinaria. Pero ustedes, bueno, tuvieron la posibilidad, como muchas familias que han recibido a sus hijos en esta época de pandemia, de poderlos ver crecer y estar muchas más horas con ellos. Pero vos sabés que se me vienen a la cabeza tantas preguntas, porque bueno, le decimos a los chicos y a las chicas y a todas las familias, de que bueno, Néstor es un vecino, un amigo, un oriundo de acá de nuestra ciudad de La Calera, que ha sido estudiante de una querida escuela, del Colegio Sarmiento sos, ¿no? Vos has ido al Colegio Sarmiento. Así es. Fui en jardín al Jesús María, sí. Y después ya en primer grado del Sarmiento. Mira, así que fuiste al Jesús María y al Sarmiento, porque nos están escuchando los chicos de todas las escuelas. Y después, contanos qué hiciste después que estudiaste, contanos a qué te dedicas y a dónde estás viviendo para que los chicos y las chicas que son más chiquititos y que ellos no tienen acceso a las redes no saben a qué te dedicas vos. Claro, después de estudiar, de terminar el secundario, estudié en la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, donde me recibí en analista en computación. Y ya a poco de recibirme conseguí una oferta de trabajo para trabajar en INREA, que es el Instituto Nacional de Investigación en Robótica y Automatización de Francia. Así que trabajé ahí durante el año 2007 y a mi regreso empecé a trabajar para la empresa HP con la cuenta American Airlines, así que por eso también tuve la oportunidad de vivir en Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Y después, ya más cerca de 2012, renuncié a HP y creamos nuestra propia empresa con compañeros de la Facultad de Matemática que se llama LBK Labs, y creamos la primera aplicación para lo que en aquel momento era Google Glass. Era un dispositivo portable de Google que no tuvo mucho éxito, pero nuestra aplicación nos dio buenos resultados porque conseguimos incubaciones de parte de Intel y de parte de Google. Y con eso pude dejar de trabajar en HP y empezamos con nuestra empresa. De todas maneras, en el 2014 recibí una oferta de trabajo para Shanghai, para China, así que acepté esa oferta de trabajo y los 6 años desde ahí hasta finales de 2019 estuve viviendo en Shanghai. Al final de ese tramo también abrió mi propia empresa en Shanghai, que se llama Lean Task Force, y con esa empresa mi primer cliente fue una empresa alemana que tenía la intención de contratarme y de relocarme, mudarme a Hamburgo. Así que lo pensamos, ya en ese momento era mi esposa, con Margarita, que es mi esposa rusa, que nos casamos en África, nos conocimos en China. Y con ella lo pensamos y decidimos mudarnos a Hamburgo, trabajar con esa empresa, pero 6 meses después recibí otra oferta de una empresa que se llama Spring in Nature, que es la empresa que edita las revistas Scientific American y la revista Nature, que son las principales editoras de ciencia del mundo. Ahí donde están casi todos los artículos de ciencia que se leen en la actualidad, los de mayor prestigio al menos.
Así que me interesaba mucho esa posibilidad de trabajar ahí y aceptamos y nos mudamos a Berlín a principios del año pasado, del año 2020. Así que llegamos en pleno confinamiento. Mi trabajo ahí en Spring Nature es coordinar los equipos que hacen investigación y desarrollo para que puedan trabajar bien entre todos, que la comunicación sea fluida, utilizando las mejores técnicas que estén a disposición nuestra desde el punto de vista científico, desde el punto de vista administrativo, para que trabajen coordinadamente. Y en muy pocas palabras esa sería mi vida desde que dejé el secundario. En pocas palabras, o sea, sos un habitante del mundo, sos un ciudadano del mundo, Néstor. Qué bárbaro, qué increíble, qué lindo, ¿no? Y cuántas posibilidades se abren cuando uno, tiene la posibilidad de viajar y de conocer otras ciudades, otras culturas. Se me vienen a la cabeza muchas preguntas. La pregunta más importante que ahora creo que todos nos debemos estar haciendo, porque nosotros estamos, vos sabés, con un aislamiento, estamos confinados, a nosotros nos llegó la segunda ola y bueno, por ahí uno cree que las cosas pasan exclusivamente en nuestro país, pero nosotros queremos saber qué está pasando en este momento en Berlín, en qué situación están y bueno, y cómo han transitado ustedes esa segunda ola. Sí, bueno, Berlín ahora está saliendo de la tercera ola de COVID-19. Fue mucho más fuerte a nivel de contagios, pero a nivel de muertes no fue tan fuerte. Se controló muchísimo la cantidad de muertes que teníamos. Así que, por suerte, ya estamos saliendo de la tercera ola. Se está reabriendo mucho lo que son la actividad comercial. Recordemos que tuvimos 7 meses de bares y restaurantes cerrados en prácticamente toda Alemania. Así que era muy raro salir a la calle cuando íbamos a hacer las compras, que eran los pocos lugares en los que podíamos salir, y ver que estaban todos los restaurantes cerrados. Y de hecho veíamos con mucha tristeza que muchos de esos restaurantes han quebrado, ¿no? O sea, no van a volver nunca más al negocio, porque una vez que se han devuelto estas restricciones, el peso todavía para estos comerciantes ha sido tan fuerte que hay muchos negocios que han quebrado. En mi Facebook pongo muy seguido esas actualizaciones sobre todo lo que pasa en el sector económico. Acá no ha aumentado lo que es la pobreza en general y no ha aumentado tampoco lo que es la violencia o la inseguridad, porque el gobierno alemán ha puesto cerca de 130.000 millones de euros de inyección a la economía para que estos mismos negocios que han cerrado simplemente porque no tenían ganancias y no podían mantener, pero ninguno de ellos ha tenido hambre o no ha podido pagar sus impuestos o han tenido problemas de ese estilo, porque debido a la inyección económica que produjo el gobierno alemán, no ha sido tan fuerte la crisis al momento de llegar a aumentar la cantidad de pobres o aumentar la violencia o la inseguridad. En las calles sigue siendo igual que como era antes, pero ha sido muy duro, ha sido una crisis muy dura, había manifestaciones prácticamente todos los días por los distintos sectores, porque pese a que se entendía lo que es la situación económica que se está viviendo y cómo esta crisis es la más fuerte desde la reunificación alemana. Recordemos que el muro de Berlín es famoso por separar a Berlín, pero Alemania estaba dividida en dos desde 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los grandes poderes que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que eran Estados Unidos, Francia e Inglaterra por un lado, de la parte de los aliados, y Rusia, la de Rusia que sería el otro gran ganador. De hecho, si no hubiera sido por Rusia no se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Ellos se dividen, toda Europa, ¿no? Pero Alemania queda dividida en Alemania Oriental y Occidental, y recién la crisis más grande que sufrió Alemania fue eso, y después en 1991 cuando se reunificaron estas dos partes en lo que es Alemania reunificada. Desde entonces la crisis más grande que ha vivido Alemania es la crisis del COVID-19. Es la primera vez en la historia de esa reunificación en la cual Alemania está en rojo. En lugar de producir superávit, en lugar de que sobre dinero por el cobro de impuestos, falta dinero por la cantidad de dinero que se tuvo que inyectar en la economía para evitar que sea mayor aún la crisis de lo que ha sido para otros países, ¿no? Que no tienen esa capacidad económica de invertir tanto dinero en dar subsidios. Acá se perdonaron los alquileres por 2 años, por ejemplo, la gente no tiene que pagar alquileres por 2 años, se redujeron los impuestos drásticamente, se bajaron 2 puntos del IVA también, para tratar de parar un poco lo que fue la situación económica y evitar que la crisis llegara efectivamente de manera concreta a los bolsillos de todos los ciudadanos y las personas que viven en Alemania. Qué importante es escuchar la voz de alguien que está viviendo en otro lugar para también, o sea, pensarnos como habitantes de este planeta que fue afectado por una pandemia y que a todos nos ha pegado y nos ha golpeado de la misma manera.
convengamos de que, bueno, Argentina está en una situación distinta económica a la que es Alemania, pero asimismo no quedaron exentos los países, las potencias, de sufrir el cachetazo que fue esta cuestión de este virus, ¿no? Y otro tema que también nos une a todos, aparte de hablar del virus, es esta esperanza, esta luz al final del túnel, que son las vacunas. Acá, bueno, nosotros estamos, por suerte, ya vacunando a la población de más de 40. Creo que ya dentro de poquito ya empiezan a vacunar a los que tienen, a los mayores de 30 con alguna patología. Y bueno, es todo un tema. Acá creo que hay mucha más la población que se vacuna que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muchísimo menos la población que se quiere vacunar. Pero bueno, ¿en qué situación están ustedes? Contanos cómo fue la campaña de vacunación. Empezó muy lenta la campaña de vacunación, fue de hecho se habla del fiasco alemán por lo lento que había comenzado la campaña de vacunación. De hecho, acá hasta marzo teníamos vacunado nada más que al 10% de la población con las 2 dosis, considerando que empezamos el 27 de diciembre con la vacunación oficial. Pero en abril y en mayo se pusieron mucho las pilas lo que son no solamente el gobierno, sino también lo que son los entes de logística, ¿no? Porque uno de los mayores desafíos que hay en Alemania es que no se usan las vacunas con adenovirus, sino que se usan las vacunas con ARN mensajero, que son mucho más difíciles de transportar y de almacenar, ¿no? Recordemos que tienen que estar a menos 70 grados centígrados. Entonces, eso hizo que se perdieran muchísimas vacunas, que hubiera muchos inconvenientes para la logística, pero cuando se pudo solventar eso, y también se pudo solventar algunos problemas propios de lo que es Alemania, Alemania es un país muy lento digitalmente, está recontra atrasado en la era digital. De hecho, esa es una de las oportunidades más fuertes que tengo con mi trabajo, porque mi trabajo tiene que ver mucho también con la digitalización. Ah, mira vos. Así que en ese caso... Néstor, sí, sí, escucha, del otro lado hay muchas chicas y hay muchos chicos que están en la época de la escuela, que no son adultos que puedan entender la diferencia, y hay muchos adultos que no entendemos la diferencia entre una vacuna y la otra que acabas de decir. ¿Vos nos podés explicar cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, por supuesto, les voy a explicar eso. Entonces, básicamente para Alemania se pudo poner al día con las vacunas al punto de que el miércoles mi esposa y yo nos vacunamos, por ejemplo. Tuvimos que irnos a otro estado. En Berlín no hay más vacunas, por lo menos hasta agosto, pero nos fuimos a Brandenburgo, que es el estado vecino, es como irse de Córdoba a Santiago del Estero o de Córdoba a Santa Fe, y es un estado vecino que tenemos acá en Alemania. Fuimos ahí durante 1 hora de viaje, nos vacunamos muy rápido, toda la atención es en alemán, no hay nadie que hable en inglés en la provincia, y regresamos y ya estábamos vacunados con 0 efectos secundarios, pero con la Pfizer. Yo tenía muchas ganas de la vacuna Sputnik, que es una de mis favoritas, después voy a contar por qué, pero no hay Sputnik por razones geopolíticas en Alemania. Ajá. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Hay particularmente 3 tipos de vacunas hay más de 100 vacunas que se han puesto en fase de investigación, pero solamente 3 son las aprobadas y las sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Una vacuna hay un video que se está distribuyendo online con dibujitos animados que explica más o menos cómo funcionan las vacunas, que sirve para niños, pero yo voy a tratar de hacer algo un poquito mejor que eso, porque el video toma muchas licencias. Voy a ir al lenguaje más simple que uno puede usar con respecto a las vacunas y a los virus y a las células, y ver si los chicos nos pueden entender. Y si no nos entienden, que nos llamen o que vayan hay una página que se llama Científilos, lugares científicos Científilos, en la cual respondo preguntas de los niños con respecto a ciencia. Ustedes también pueden repreguntar, o vos también, Sole, si parece que no es muy claro. Buenísimo. Entonces, estos 3 tipos de vacunas, una es parecida a la que está en ese video de RT, que se produce con niños, para los niños, y es agarrar el virus, agarrar el COVID-19, y destruir gran parte del virus y tomar solamente las partes que tienen que ver con los picos. Si vemos en los dibujitos que vemos del coronavirus, vemos una especie de pelota que tiene unas picos saliéndole, como unas hojas, unos picos, unas ramas que le salen a ese virus. Bueno, esos son los picos que se llegan a conectar, y esta es una de las situaciones que hace tan contagioso al COVID-19, al SARS-CoV-2, porque esos picos enganchan justo con la parte de afuera de las células del tejido epitelial de nuestro sistema respiratorio. Y acá es cuando me decía Néstor, para un poco. Bueno, para un poco. Nosotros respiramos, ¿no? Hacemos...
Claro, entonces el virus, vamos a imaginar que el virus entra con todas esas púas, esas puntitas y se agarra. Exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Vieron los abrojos que nos agarran los pantalones nosotros cuando estamos caminando por la escalera cuando subimos a la loma de la cruz? Claro, el amor seco. Bueno, imagínense que la mayoría de los virus que andan por el mundo, nosotros nos tocan y nos resbalan. No nos tocan, no nos hacen absolutamente nada, porque son virus que no están hechos para nosotros y que no reaccionan con nosotros. ¿Está bien? No nos hace nada. Entonces, lo que tiene el COVID-19 y la mayoría de los virus que afectan a los seres humanos es que esa parte de afuera, esos picos que nosotros vemos, se enganchan justo con las células de nuestro sistema respiratorio, en particular la garganta y la parte de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos es la última parte de nuestro sistema respiratorio en el cual se conecta oxígeno con sangre. Recuerden, nosotros respiramos, tomamos aire para poder poner oxígeno en nuestra sangre, que esa sangre vaya al cerebro, podemos pensar, vaya a nuestros músculos, podemos mover y podemos hacer nuestra vida. Sin oxígeno, atento, o sin quinto sangre, y sexto no grado, vivir. que ven el sistema, todos los distintos sistemas del cuerpo humano, así que ellos lo deben reentender. Ellos lo entienden clarísimo. De hecho, estoy hablando para ellos. Probablemente ustedes tengan que ayudarme con la parte de los chicos más de primer, segundo grado, pero puntualmente es eso, ¿no? La idea es ese virus se conecta exactamente con esa parte de nuestro cuerpo y por eso es que es tan dañino, ¿no? Porque se conecta y ¿qué es lo que hace un virus? Creo que eso más o menos lo sabemos todo. Un virus ni siquiera es un ser vivo, un virus, ¿no? No tiene intención de hacer eso, pero es segmento de material genético que está hecho especialmente para que cuando se mete en una célula haga como un parásito, como por ejemplo cuando un parásito podría ser la garrapata. Vieron que un perro cuando tiene garrapatas se pone y se hincha, pero cuando se hincha genera más garrapatitas. Por eso es que hay que ayudarle mucho a los perritos o a los gatitos que les agarre eso, porque si uno deja que esas garrapatas se queden ahí, cada vez va a haber más y más garrapatas y después el perrito se puede enfermar mucho. Por eso a las garrapatas no hay que pisarlas, mira, nos vamos con las garrapatas, por eso las garrapatas cuando las sacas no las pisas porque tienen más garrapatas. Aprovechamos y hablamos. Porque cada vez que lo pisan, lo que hacen es reproducir más la infección. Claro. Y es lo mismo que pasa con el virus, ¿no? El virus no es un ser vivo, pero es segmento de ARN que parasita el núcleo de la célula. Vamos a repasar un poco de quinto y sexto grado. ¿Qué es una célula? La célula es el elemento más pequeño que compone los seres vivos, ¿no? Hay incluso la célula más grande que conocemos es el huevo. El huevo es una célula de por sí, no es gigante, pero es una célula. La mayoría de las células que tenemos nosotros son mucho más chiquitas, microscópicas. Bueno, esas células están compuestas de muchos elementos, vamos a mencionar tres. La membrana es lo que está afuera, lo que cubre la piel, vendría a ser la piel, claro, la piel de la célula. Después tenemos en el medio el citoplasma es donde estarían todos los órganos de la célula. La del decir. Huevo. De hecho, están... Claro, exactamente, muy bien. Y después tenemos el núcleo de la célula. ¿Está bien? El núcleo de la célula, claro. Entonces, ese núcleo es el que sería la parte genética. Entonces, cuando lo que hace este virus mete pensemos en un huevo, ¿no? Pero son estas células chiquititas que tenemos nosotros del sistema respiratorio, va y le dice al núcleo, lo toma, es como una invasión, ¿no? Viene un ejército y llega, imagínense que un ejército toma los cuarteles de la calera. Ponen a todos los militares presos, también están todos presos, y agarran todas las armas de los militares, ¿no? Entonces, este ejército que vino no solamente tiene sus propias armas, sino que acaba de tomar todas las armas de los cuarteles. Entonces son mucho más poderosos. Entonces, con esas armas genera más y más militares. Podríamos decir que una fábrica de más militares. Usa las mismas células nuestras que tienen que ayudarnos a respirar. La usan para generar más y más COVID-19, ¿no? SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Entonces, ¿cómo funcionan estas vacunas? Las vacunas de adenovirus lo que hacen es agarrar estos pedacitos de ARN, no es ADN, nosotros tenemos ADN en nuestras células, pero los virus pueden ser de ADN o de ARN. No voy a decir, voy a decir rapidito. Ácido desoxirribonucleico, ADN, ácido ribonucleico, ARN. Entonces, estos pedacitos de ARN lo que hace es, los científicos lo rompieron y solamente replicaron la parte del pico. Está bien, porque la parte que no está en el pico es la más peligrosa, ¿no? La parte del pico se une, pero la parte que no está en el pico es la que tiene ese mecanismo para tomar los cuarteles y reproducirse. Entonces solamente dejan los médicos, los científicos, este pedacito del pico. Y te meten en una vacuna esos pedacitos del pico. Esta es la parte que se llama virus atenuado. Está bien, lo que hace es poner en el cuerpo de alguien un pedacito del virus que, cuando nuestro sistema inmunológico, ¿qué es lo que sería el sistema inmunológico? Sería como nuestra defensa, nuestro ejército, nuestro propio ejército. Cuando el sistema inmunológico detecta
que hay algo que no es de uno, que es extraño, lo ataca. ¿Está bien? Sí, Entonces sí. van y están las células, son los glóbulos blancos, ¿no? del organismo, que se dividen en macrófagos, linfocitos T y linfocitos G, y ellos van y atacan, son como soldados que, mira, ese muchacho no lo conozco, está No, mal que hagamos fuera. eso en la vida real, ¿no? Pero en el sistema Claro. inmunológico funciona. Ese muchacho no lo conozco, le disparemos, papá, le disparan. Y eso es lo que hace el sistema inmunológico, ¿no? Detecta eso. Lo que sucede con el SARS-CoV-2 es que es tan fuerte la cantidad de crecimiento y que tan fuerte infecta las células, que nuestro sistema inmunológico muchas veces no da abasto y nos enfermamos mucho, ¿no? Y hay gente que a veces fallece también. Entonces, en nuestro sistema inmunológico nada más le manda a través de la vacuna con virus atenuado pedacitos de ese pico que nosotros vemos. Entonces, cuando el sistema inmunológico ve ese pico, dice, ese no lo conozco, ese pedazo de ARN yo no lo conozco, lo voy a matar, y lo matan. ¿Y qué es lo muy bueno que tiene el sistema inmunológico nuestro? Es que se acuerda, tiene buena memoria. Entonces, cuando vuelvan a ver ese pico, ¿cuándo pueden volver a ver ese pico? Cuando una persona efectivamente se infecta de COVID-19, cuando le hagan el SARS-CoV-2 ingresa en el organismo. Entonces el sistema inmunológico se va a acordar, yo me acuerdo de ese pico, yo le vi y lo maté, pero ¿cómo puede ser que esté de nuevo? Lo voy a atacar de nuevo porque yo sé cómo atacarlo, tengo todos los mecanismos, ya lo hice una vez y lo mato. Antes de que se empiece a reproducir, yo ya lo identifiqué y lo maté. Esas son si uno quisiera ponerse estas vacunas, son la Sinovac y la Sinopharm. En particular son las vacunas chinas. Las dos están hechas con fragmentos del pico del virus de SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los otros tipos de vacunas? El otro tipo de vacunas es con el ARN mensajero, mRNA. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Estas vacunas funcionan de una tecnología mucho más avanzada. Son las vacunas más nuevas que existen. Y lo que hacen es meter pedazos de material genético, que es precisamente ARN, como es el SARS-CoV-2, es una casualidad que sea ARN, puede ser para cualquier virus, que sea de ADN o de ARN, meten pedacitos de este material genético. ¿Qué es lo que hacen? Se meten en nuestras propias células, de los músculos en particular, y a nuestras mismas células de los músculos le crecen picos como los del SARS-CoV-2. ¿Está bien? Nuestras mismas células, no es que haya células distintas, le crecen a nuestras mismas células de nuestros músculos, le crecen picos como SARS-CoV-2. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Ve esas células y dice, esos picos yo no los reconozco, no son de mi cuerpo humano. Yo también los voy a atacar y los voy a matar. Entonces empiezan a atacar esas partes del pico de las células musculares, y ahí es cuando ya aprenden, cuando ingresa el SARS-CoV-2 original, que a ese virus lo tiene que atacar, y ya se tiene las herramientas para matarlo. ¿Está bien? Claro. Y esas vacunas son las más avanzadas. Son más difíciles de transportar porque tienen que son más complejas, muy baja temperatura, mucho cuidado, duran mucho menos que los otros tipos de vacunas. Pero ¿qué ventaja tienen? Que no se trabaja con virus de verdad, se trabaja con secuencias genéticas sintéticas. Entonces no hace falta que esos pobres científicos y médicos que están en el laboratorio estén todo el tiempo trabajando con SARS-CoV-2. Ellos trabajan con fórmulas químicas, secuencias químicas tomadas de pedacitos de SARS-CoV-2. Claro, lo inventan, lo fabrican sintéticamente, es como que hacen su propia copia, y esa es la que le avisan a las células musculares que lo generen ese piquito, esa parte de conexión, para que el sistema inmunológico ya esté dicho, digamos, ya esté preparado, ya esté avivado, para que cuando entre SARS-CoV-2 lo pueda atacar y se acabe el SARS-CoV-2. ¿Cuál es el tercer tipo de vacuna? Es un intermedio. Hay otra. Hay una otra que es por adenovirus. El adenovirus lo que usa un virus que nosotros a veces nos da fiebre, que es parecido al virus de la gripe, pero le sacan toda la parte que nos enferma y le dicen que haga lo mismo. Le dicen, metete dentro del cuerpo y avisale a las células que crezcan este pico, el pico de SARS-CoV-2. ¿Está bien? Este tipo el tipo de mRNA o mRNA mensajero son la Pfizer y la Moderna. Y los tipos del adenovirus, que es un virus que va y hace lo mismo, más o menos el mismo juego, son las vacunas como AstraZeneca y Johnson & Johnson. Johnson & Johnson tienen este mismo mecanismo. Es un virus que es un virus de verdad, pero está totalmente atenuado. Inmunizado, claro, está totalmente no tiene, en realidad ni siquiera va a hacer daño a nosotros, pero sí va a generar estos picos, va a engañar, va a ser como una especie de caballo de Troya bueno. Claro, ¿no? eso me imaginaba. Claro, se mete dentro nuestro, nosotros no le vamos a hacer nada porque parece muy, muy bueno, un muy buen virus, pero de repente le empiezan a crecer estos picos y ahí es cuando el sistema inmunológico va y lo mata a este virus, pero ahí aprende también el sistema inmunológico
que cuando entre alguien con ese pico, que es justo el SARS-CoV-2, va a decir, yo voy a agarrar, lo voy a atacar. Claro, che, qué bueno. La verdad que muy, pero muy didáctico, Néstor. La verdad que los chicos del otro lado deben haber estado tomando notas, imaginándose cómo trabajan este tipo de vacunas. Y la verdad que es un orgullo para nosotros que un hijo de nuestra ciudad haya, bueno, primero que haya vivido por casi todo el mundo y que ahora, bueno, no, desde el otro lado esté en contacto y en comunicación con nosotros para, bueno, para darnos esta información y para contarnos qué está pasando en un país como Berlín, que uno se imagina, Alemania. Escúchame una cosa, perdón, tengo una pregunta, porque estamos hablando de las estaciones del año. Sí. Sole, escúchame. Te perdí ahí, Sole. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? No, estamos hablando de las estaciones del año. ¿En qué estación del año están ustedes en este momento para contarlo a los chicos? Nosotros estamos en verano. Eso tiene que ver con la inclinación del eje terrestre, ¿no? En algún momento la Tierra recibió un impacto de asteroide tan fuerte, porque originalmente casi todos los planetas estábamos alineados a lo que es el plano sobre el cual orbitamos alrededor del Sol, todos los planetas. Pero en particular el nuestro tiene una inclinación del eje terrestre que es la que en realidad permite la vida. Si no, la única zona habitable del planeta Tierra sería los polos. Claro, o la realidad, la zona de... Recién los chicos estuvieron escuchando y aprendiendo acerca de eso. Pero vos sabés que, wow, Néstor, sí, en la próxima salida, porque vamos a tener otras salidas, está bueno que nos empieces a contar esto que nos acabas de decir a nosotros. Pero estábamos hablando de las estaciones del año y nos preguntábamos, bueno, a ver, allá en Alemania, que está al norte, ¿en qué estación del año están? Y nosotros acá en el sur estamos en invierno y ustedes están en verano. Entonces, bueno, recién los chicos aprendieron por qué en la misma época del año, en distintos lugares del mundo, no son las mismas estaciones. Pero bueno, así es. Néstor, la verdad, siempre estamos tan agradecidos. Bueno, nosotros en las redes, nosotros seguimos tu trayectoria, tu vida, y bueno, nos ponemos muy contentos con tus logros, con tu hija, con tu esposa, tu hermosa familia. Te queremos mandar un beso enorme, nos sentimos muy cerca gracias a la tecnología y a los medios de comunicación. Y bueno, decirte que estás invitado para otra próxima salida, para que nos cuentes desde ese lado científico por qué pasa lo que pasa con las estaciones del año, qué pasó con nuestro planeta y esto, porque vamos a dejar como unos puntitos suspensivos, ¿te parece? Por supuesto, sería un gusto enorme. Muchas gracias por este momento, por esta oportunidad de comunicarme con... Yo todavía cada vez que voy a alguna parte me preguntan de dónde soy de La Calera. Y después explico dónde está La Calera, pero sé muy claro y tengo muy claro de dónde vengo, así que es un gusto poder charlar con ustedes. Te mandamos un beso enorme y bueno, salimos en breve, vamos a salir nuevamente para que nos sigas contando y ojalá que sigas en Berlín y que no te nos vayas para otro lado. O si te vas para otro lado, que nos cuentes a dónde estás, para seguir viajando con vos. Sí, seguramente. Te mandamos un beso enorme y besos a tu familia. Muchas gracias, beso grande para ustedes, cuídense, que anden bien. Bueno. Las señas están en la radio y la Muni te acerca a la escuela a tu casa. Seguimos educando.